Pues muy buenas tardes y muy bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Una semana más estamos con un invitado para hacer un pequeño repaso de su vida, de su familia. Si a fin de cuentas esto es un homenaje a nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, esa familia que lucharon tanto y que sembraron para que actualmente sus hijos, sus nietos, sus bisnietos puedan recoger esa siembra de mucho trabajo. Bueno, hoy nuestro invitado, ustedes, vamos, en cuanto le vean en pantalla van a decir, hombre, por favor, sanpedreño, además ha luchado desde diferentes puntos de vista por su pueblo, aunque sus raíces no son de San Pedro. Siempre hay mucha lucha y mucha pelea que se dice, hombre, la gente que nació en San Pedro, yo creo que uno es sanpedreño si lo defiende de corazón. Es cierto que cuando fue en 1870, cuando empezó la colonia, todos venían de fuera, o sea que todos tienen raíces de fuera. Luego ya las siguientes generaciones fueron naciendo en San Pedro. Bueno, pues nuestro invitado, ya está aquí con nosotros, Miguel Troyano Fernández. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí... ¿Ha echado un ratito? Ha hecho un ratito y voy a contar la historia de la familia Troyano. La historia de la familia, que es larga. Sí. Y además hay que decir, Miguel, estamos en la cafetería Troyano, en una de tantas, porque es una de las cafeterías en Pablo Ruiz Picasso, aquí en San Pedro de Alcántara. En San Pedro de Alcántara. Y es este negocio familiar que tiene muchos años de historia. Hombre, pues este año precisamente vamos a hacer ya 75 años haciendo pan. Es que se dice pronto. Haciendo y vendiendo pan. Que se dice pronto, Miguel. Mi madre empezó en 1947, de aquella manera, para comer, diríamos, ¿no? En 1947. 1947 empezó a hacer pues una tabla de pan que le pidió permiso a don Fernando Caracuel Bellido, que era el titular de la única panadería que había aquí, y se lo dio porque era muy buena gente. Todavía hay familia de los Caracueles por aquí en San Pedro, un hijo, Fernando. Que se acuerdan, ¿no? Y la verdad es que ella empezó eso para ¿a poquito? Poco a poco. Vamos a empezar un poco por el principio, porque, bueno, Miguel, eres el cuarto de cuatro hermanos. De cuatro hermanos. De cuatro hermanos. Vamos a hablar un poco de tus padres, porque yo estoy diciendo que el origen es de Istán. Tu padre se llamaba Miguel Troyano Medina. ¿De dónde era tu padre? Mi padre viene de Istán. De Istán. Y tu padre conoció a tu madre en Istán. Se casaron allí. En Istán. ¿Tú recuerdas por qué se vinieron a San Pedro? Pues yo sé que se vinieron a San Pedro, a una finca de un hermano de mi padre, Miguel Troyano, don Pedro Troyano Medina, que tenía ahí la finca en Los Pinillos. Y como después de la guerra la cosa estaba como estaba, pues había que buscarse se vino la vida. allá con recién nacida mi hermana mayor, que falleció a los 2 años, Ana. Vino, ella nació en el 42, pero ellos vienen precisamente en esa fecha y van a Los Pinillos. Y mi madre compra la primera casa de la casa Marqués del Duero por 11.000 pesetas a Juan Vargas en 1942, fue en esa fecha más o menos. Luego mi hermana fallece en 1944 con 2 añitos. Con 2 añitos. Bueno, tu padre, decimos, de Istán. ¿Tú llegaste a conocer a tus abuelos paternos? A los abuelos paternos no, a las abuelas maternas sí, a las 2 aquí en San Pedro, con 6 o 7 añillos. Y además tú, yo sé que has estado buscando fotos, que en aquella época no todo el mundo llevaba una cámara encima. He conseguido alguna que ya la veréis, que me la ha mandado mi tía María, que es la hermana de mi madre, que es la que vive todavía. De los hermanos de mi madre es la que vive, y que guarda está aquí alguna en San Pedro, fotillo, ¿no? Y tiene 93 para 94 años. Bueno, tu abuelo paterno se llamaba Pedro Troyano. Pedro Troyano. Y tu abuela paterna, Ana Medina. Ana Medina. También de Istán. También de Istán. ¿Pero ellos llegaron a vivir en San Pedro, tus abuelos paternos? Yo creo que no. No llegaron Mis abuelos paternos no. ¿Sabes a qué te dedicaba tu abuelo? Pues yo sé que José Camacho, el padre de mi madre, pues se dedicaba pues a la caza que tenía allí, el caserío que había allí en el Cercao, que era una finca que todavía existe, una finca que él la compra en 1861, José Camacho, y realmente pues
ahí viven toda la familia de mi madre, en ese caserío viejo que manda una foto, derruida, claro, desde aquella época, ¿no? Allí se dedicaban pues a las labores del campo, lo que había allí, pues la aceituna, el trigo, el maíz, lo que en aquellos años, los años aquellos de la posguerra, pues tú imagínate. Muy dura y muy difícil, muy difícil. O sea que realmente yo, cuando conozco a mis abuelas, ya están en San Pedro, pero yo tengo 8 o 9 años, no tenía más años de... Era muy chiquitillo. Tu madre, claro. Tu madre se llamaba Isabel Fernández Camacho, también nació en Istán, y su padre, tengo apuntado, es Gabriel Fernández. Y la abuela, Encarnación. Que a Encarnación sí la llegaste a conocer. Encarnación la llegué a conocer. Y a Ana también. A las dos abuelas, a las dos abuelas. Bueno, tu madre y tu padre, decíamos, cuando ya se vienen, recién fallecida tu hermana mayor, Ana, con 2 añitos, se viene a vivir a San Pedro. ¿A qué se dedicaba tu padre en aquella época? Se dedicaba, pues, eran lo que antiguamente arrieros, con una mula transportando productos agrícolas de un lado para otro, ¿no? Entonces realmente... luego mi padre, ya trabajando en el campo, se dedica a, diríamos, fue el primer comisionista que aparecía aquí. Yo me acuerdo la guía de Telefónica de los años 1950, ya aparecía como comisionista. ¿Y qué es porque él lo que trataba era ir a los campos de agricultura y de aquí, de la zona, porque esta era una zona muy agrícola. Él, a través de una empresa en Málaga, González Barba, pues él lo que hacía era tomar contacto tomar contacto con los agricultores. Sí. Ellos iban, más que no comprar, le daban las semillas y se comprometía con los agricultores que cuando saliese el fruto, él lo vendía. Entonces ahí lo vendía a través de unos almacenes, ya digo, de Málaga. O sea, que tu padre te buscó muy bien la vida. Él trabajaba como comisionista realmente, antes de que mi madre, en el 47, empezase a hacer pan, ya te digo, por necesidad. Claro. Bueno, tu padre de comisionista, como decíamos, además muy curioso, porque yo no lo sabía. Comisionista del campo. Del campo, o sea, él compraba las semillas, se las daba a los trabajadores del campo a cambio de que cuando saliera el fruto él se encargaba de venderlo. O sea, que era un trabajo a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Bueno, cuando ya viven aquí en San Pedro, tu padre se dedica a eso y tu madre tiene a Gabriel. Nace Gabriel en 1945. Ya sanpedreño. Sí, ya sanpedreño. Gabriel ya sanpedreño. O sea, el primer sanpedreño de tu familia fue Gabriel. Sí, porque Ana vino de Istán. Claro, ya venía de Istán. Tiene a Gabriel y tu madre empieza lo que ahora es la panadería Troyano. Empezó haciendo pan en casa. Empezó a hacer una tabla de pan, 6 panes, con el permiso de la municipalía que había aquí, de la fiscalía, el padre de Ramoní, que todo el mundo ha conocido a Ramoní aquí en San Pedro. Entonces, él le daban el permiso, Fernando Caraquel, que era muy buena gente. Fernando Caracuel, que era... Bellido, que era el único que tenía la panadería oficialmente, licencia de pan, digamos. Licencia de pan. ¿Y tu madre le fue a pedir permiso? Mi madre fue a pedir permiso y le dijo, Fernando, la situación está como está, y empezó a hacer pan ella. Empezó a hacer muy poquito pan en casa. 6 panes y lo llevaban desde mi casa, que está en la calle Marqués del Duero, pues hasta la calle La Gasca, unos 150 metros aproximadamente, tenía que desplazarse con la tabla de pan a cocerlo. ¿Estamos hablando de qué año? 1947. Que justo 48. Cuando empezó a hacer lo del pan, tus padres antes habían vivido, tú me decís, como una chocilla, una cosa así. Sí, ellos vinieron a una finca que tenía el hermano de mi padre, Pedro Troyano Medina, y entonces tenía un caserío allí, tenía una choza, y ellos vinieron ahí a esa zona primero. Luego mi madre, cuando se ve ya, el nene empieza, cuando ve la situación, mi madre era muy lanzada, de hecho le quitó el apellido a mi padre, porque ella es conocida como la Troyana. Isabel la Troyana. Entonces realmente ella era muy lanzada y compró la primera casa aquí en calle Marqués del Duero en 1941. Que además tenés por ahí la escritura. Tengo la escritura por ahí de 1941 y se lo compra a Juan Rodríguez Maldonado, Juan Vargas. O sea, eso con los primeros beneficios. Eso a plazo, porque aquí tiene hasta la primera,
creo que es la primera entrega. La primera letra, ¿no? Que fue. No, ¿qué letra? Ni una entrega, aquí este es el primer contrato. Fíjate. Donde Rogelio Rodríguez, aquí, esto es que no se ve. Bueno, aquí ahora le entrega 3.000 pesetas a cuenta de 11.000 pesetas que valía la casa. Tu madre era valiente. Muy valiente, muy trabajadora, pero muy valiente. Y ella empieza a hacer pan, y cuando ya va por 2 tablas de pan, empieza con la tercera tabla, y entonces, normal, Fernando Caracuel, pues ya me dice Troyana que me vas a quitar a todos los clientes. Y entonces ella tiene que desplazarse a cocer el pan a otras casas que tenían hornitos, pero ya no un horno industrial. Claro. Entonces yo quiero recordar que lo llevaba también en la calle La Gasca a la familia de los Moritos, Tarzán, la familia del Morito, la abuela, la rubia que le decían, había un hornito y allí seguía cociendo pan. Ella llevaba el pan, allí se cocía y luego lo vendía, me imagino, ¿no? 47, 50, por lo menos se tira 6 o 7 años así, hasta que compra la segunda propiedad ya y se la compran a Gonzalo Beltrán, que fue teniente alcalde de San Pedro Alcántara aquí. Mi padre le compra ya por 1953 lo que era la calle, lo que es ahora la calle 19 de octubre, no existía. Entonces no existía. Estaba la calle Pizarro y detrás era un descampado, porque allí estaba, allí tenía una propiedad Gonzalo, unas propiedades de Gonzalo y los Romeros, lo que mi padre compran primero 200 metros a Gonzalo y luego compran otros 200 metros a los Romeros. O sea que el negocio no iba mal. No, el pan, es que el pan siempre, cuando yo estudiaba economía, decían que el pan es un bien inferior. Sí, señor. Mientras más hambre haya, más pan se come. Hay un logo por ahí que pone en alguna de las panaderías que dice: yo sin pan no puedo comer. Claro. ¿No? Pues una cosa así. Bueno, nace Gabriel, a continuación el segundo nace Pedro. Sí. Que Pedro, vamos a decir que, bueno, ha fallecido hace muy poquito. Todavía 15 de agosto. 15 de agosto todavía está. El año pasado, 2021. El año pasado ha sido muy reciente y todavía muy duro. La familia está ahí pues muy apenada, pero tu hermano Pedro ha sido un poco el alma mater, porque tu madre empezó con el negocio que después empezó a ir bien, pero desde el principio, desde tu hermano, ¿con cuántos años empezó a trabajar, a ayudar? Pues mi hermano estaba en la escuela aquí de Condón Natalio, y cuando mi hermano entra a Gabriel, empieza a estudiar, creo que en 1958, precisamente el año en que dan la licencia primera al ayuntamiento, que también la tengo aquí, licencia para horno, en calle 19 de octubre, pues mi hermano Gabriel va a estudiar a Ronda, al Castillo, a los salesianos. Salesianos de Ronda, que era concertado, es decir, que había que pagar. Ahí intuyo yo que tu madre tenía muy claro que sus hijos le quería dar estudio. Por supuesto. Lo que pasa es que el mayor era Gabriel. Pedro se veía que era más comercial. Sí. Y por eso la Troyana, con muy buen criterio y muy buena vista, claro, tiene que sacrificar a uno. Claro. Y es Pedro. Pedro acierta totalmente, porque Pedro es el que tira del carro de la panadería junto con mi madre y con mi padre. O sea que fíjate, para que se ubiquen los espectadores, tu madre manda a Gabriela a los salesianos de Ronda, empieza a estudiar magisterio, claro, era un colegio de pago. Pedro se queda desde muy chiquitín, muy jovencito. Con 13, 14 años empieza la panadería. Detrás del mostrador, pero claro, luego llegas tú, Miguel. Entonces no podía ir los dos a la vez. No, o sea, que tu madre hacía un esfuerzo económico. El colegio era un hombre que quiera que no, yo no me acuerdo ahora mismo, pero yo me acuerdo que los primeros 5 cursos yo estuve estudiando con becas, hasta quinto. O sea que hasta que tu hermano no se... Mi hermano Gaby, cuando termina cuarto y reválida, y se viene a Málaga a hacer magisterio. Y yo entro entonces en el colegio en 1965. Tú ya te fuiste también a los salesianos. Yo fui un poco tarde, porque claro, no podíamos estar los dos. Y entonces yo me voy también, porque yo tenía yo iba de vez en cuando a ver a mi hermano Gaby. Sí. Lo pasaba muy mal en la carretera de Ronda, porque había más de 500 curvas entonces. Tremendo. Y nos mareábamos todos. Pero me gustaba el ambiente del colegio. Y yo le decía a mi madre y a un maestro que tenía aquí, don Eduardo Sánchez, que insistió mucho en que yo estudiara. Tú apuntabas manera. Yo era de codo y era un buen estudiante. Y entonces yo me voy en 1965 a Ronda, pero
quien realmente estaba trabajando y desarrollando lo que es la consolidación de la panadería en los años 60, fue 70, Pedro. Fue Pedro. O sea que cuando Pedro empezó muy jovencito, Gabriel luego se subió al carro, ¿no? También y colaboró, pero ya ahí empezó a evolucionar el negocio, la panadería, y ya empieza a distribuir. ¿Tu madre estuvo trabajando? Mi madre estuvo trabajando hasta 5 años antes porque cayó en una silla de ruedas, pero ella tenía mucha fuerza, mucha energía. ¿Con cuántos años murió tu madre? Muere con 93 para 94. Murió en el 2005. Pero ella seguía ella le gustaba. No, ella tenía la tienda. Nosotros le tuvimos que quitar donde ahora tiene mi sobrina Ana, la inmobiliaria, allí tenía una tienda. Ella tenía que vivir por la tienda y vendiendo pan. A toda hora estaba vendiendo pan. Todos los clientes iban con la puerta a la hora que fuese. Entonces, pero ella ya cuando se opera, ella se opera con 84 años del tema de la columna. Sí. Y se sabe muy bien que lo operan en Málaga, sí. Y salió muy bien. César Sebastián, muy bien, la operación muy bien, pero ya empieza a flaquear un poquillo y ya le dijimos, mire mamá, en vez de tener la tienda, ¿por qué no te ponemos aquí un saloncito? Y tú estás aquí con todas tus amigas, porque era aquello, en la calle Mar, donde tiene mi sobrina la inmobiliaria, sí. Eso era una romería. Eso era una romería. Todas las tardes aquello estaba desde el cura Don Francisco, que cuando terminaba misa o antes de misa tenía que pasar por allí, allí había unas tertulias simpaticísimas. Pero te marco, tu madre tenía una mujer con mucho carácter, pero una mujer también muy alegre. Sí. Tenía carácter y alegría, ¿no? Mucha alegría. Ella siempre ha sido muy hecha para adelante. Oye, tu madre murió con 93. ¿Y tu padre? Mi padre muere con 82. Con 82. Muere precisamente en una fecha para mí muy señalada porque él era bastante político. Era muy político. Sí. Un buen socialista. Era un buen socialista. Y él muere el 23 de febrero del 92. Fíjate. Precisamente en una fecha muy clave porque el golpe de Estado. 11 años anteriormente, estando yo ya el segundo año en ejercicio de la actividad, sí. Fue cuando se produjo el golpe de Estado. Fíjate, tu padre, bueno, decía que le gustaba mucho la política, pero él llegó a tener algún cargo o algo. No llegó a tener cargo, pero se relacionaba muy bien. Sí, ¿no? Se relacionaba mucho en la política en Málaga. Había allí unos escondrijos, allí en un sitio que yo de vez en cuando lo llevaba en el 1430 y me decía, tú te quedas aquí. Sí, allí un señor, o sea, Jiménez. Todos ya sabemos de dónde te viene a ti. Sí, yo tengo algún defensor, ramalazo, ¿no? De políticos. Sí. De tu padre. De mi padre. Bueno, hay que decir que tu madre, cuando compra ese primer local, luego va ampliando, ella siempre tuvo las miras de comprarle pisos a sus hijos. Sí, de ella hecho, en el local hizo tres pisos, tres casas. En los 400 metros que tenemos en 19 de octubre, que ahora mismo están más o menos baldíos allí, sí. Levantó en la primera planta, era la panadería prácticamente, con un semisótano, porque da 2 calles, sí. Y ahí hace 3 pisos. Y esos 3 pisos eran para mi hermano Gabriel, para mi hermano Pedro y para mí. Realmente los hermanos siempre hemos vivido juntos. Muy primero bien. En la calle Marqués del Duero, donde nacimos, luego en calle 19 de octubre, donde hicieron los 3 pisos para que viviésemos, y luego ya cuando se desarrolló la panadería, sí. A gran nivel, yo con la asesoría, mi hermano con sus negocios, mi sobrina con la inmobiliaria, pues nos fuimos y estamos viviendo los 3 juntos. En sí. Guadalmina, en tres sitios, compramos 3.000 metros cuadrados, hicimos una segregación, o sea, y cada uno vivimos. Tu madre era gallinita de tener a los hijos juntos y al final sigue siendo así. Sí, todo hasta ahora, gracias a Dios. Sigue siendo así. La pena que mi hermano Pedro haya fallecido este año pasado, pero allí están mis sobrinos, allí estamos todos. La verdad que somos muchos. Y como estamos tan juntos no hay ningún problema. Y nos hablamos de un lado de una casa a otra. Estáis pendientes, siempre echado una mano. Bueno, Gabriel, el mayor, se ha jubilado también hace poco tiempo, ¿no? Bueno, Gabriel fue el primero que se jubiló. Gabriel se jubiló ya, pues es que Gabriel ha cumplido ahora en febrero 45, 77. Y toda la vida trabajando en la panadería. Sí, porque él terminó magisterio, pero no quiso ejercer. Entonces no le queda más remedio. Si no trabaja en un sitio, trabajar en el negocio. Entonces, claro, en aquellos tiempos trabajar en el negocio, pues era o bien trabajar por la noche, cuando hacía falta, pero sobre todo para repartir, porque él fue el que empezó a repartir el pan
en Puerto Banús en 1969. Fíjate. O sea que el pan troyano, fue con el pan troyano se hizo el Puerto Banús. Ahí, y los primeros restaurantes de Puerto Banús. Ahí Pedro tuvo mucha esa visión, ¿no? Pedro es que ha sido muy comercial, siempre ha sido muy... Es que mientras nosotros estábamos fuera, él estaba aquí luchando con mi madre, pero él era la parte comercial del negocio. El alma mater. El alma mater. Una persona muy querida también, ¿eh? No, Pedro es que... Pedro, como yo digo, no es porque sea mi hermano, es único. En San Pedro ha sido único. Me le quiere muchísima gente. Cuando falleció el año pasado, bueno, en internet, en redes sociales, bueno, miles, cientos de mensajes dando las condolencias a la familia porque ha sido una pérdida tremenda. Fue muy duro. El 15 de agosto, esa semana del 12 al 15 fue muy duro. Bueno. Porque yo ni nadie esperábamos que se lo llevase el virus, claro, por la patología que tenía un riñón menos y por ahí se fue. ¿Él estaba casado? Sí. 4 hijos. 4 hijos. ¿Y los 4 hijos están en el negocio? No, tiene 2 hijas. Ana, la primogénita, que tiene la inmobiliaria, ha seguido los pasos de su padre, que la tiene en calle Marqués del Duero, en la casa antigua donde nacimos. Luego tiene a 2 hijos, Quique y Juanma, que trabajan en la panadería. Y Ana y María, que es economista y trabaja en Inditex en Barcelona. Bueno, se casa ahora precisamente en junio, el 4 de junio. Una bonita celebración familiar seguro, claro que sí. Gabriel también está casado, tiene Sí, tiene 3 hijos. 3 hijos, 3 varones. Uno es aparejador, ha estado ejerciendo con mi primo José Luis Troyano, que precisamente el abuelo fue el que le cedió la casa de Los Pinillos cuando vino en 1941, en 1940. Entonces, Gabriel, uno es aparejador, otro es diplomado en ciencias empresariales y el otro que está en la panadería. Bueno. O sea, los 3 están en la panadería, porque José Antonio, después de la crisis del año 2008, 9, 10, 11, pues como se vino abajo la construcción, pues se tuvo que buscar la habichuela y reciclarse. Y reciclarse en la panadería. Claro. Hombre, él desarrolla la parte más técnica, diríamos, más... La logística también, ¿no? Claro, más la logística, porque la panadería tiene mucho meneo. Y además que ya tiene muchísimos locales. Bueno, Miguel, tú eres el pequeño de 4 hermanos, o el pequeño de los 3 varones, también, y vamos a hablar un poquito de ti, contar, porque claro, tú estudiaste en los Salesianos de Ronda, hiciste allí los estudios básicos. Sí, hasta sexto, luego Cobo en Granada. Ahí te dijeron, ahí tú apuntabas manera, te gustaba estudiar y estudias empresariales en Málaga. ¿Cuántos años de carrera eran entonces? Eran 3. 3 años. O 5, pero yo terminé 3 años y luego me vine aquí porque, claro, me caso y... Claro, pero espera, la mili que te pilla antes la mili pido una prórroga, la mili está en 1973, te pilló 73, 74, me rompí un poco porque yo estaba estudiando, tenía que haber hecho la IMEC, pero digo, anda, yo voy a aprovechar entre curso y curso para probar 2 asignaturas que me habían quedado del año anterior y me rompí un poco porque no había ambiente de estudio. ¿Dónde hiciste la mili? En Tarifa. En Tarifa. En la isla Las Palomas. Y antes de estudiar la carrera, ¿tú ya conocías a Lourdes, a tu mujer? Lourdes la conozco en COU, cuando termino en COU, estando después de venir de Granada. Sí. Conozco a Lourdes. Pero tú estudiaste el COU en Granada. Y allí conoces a Lourdes. No. Cuando termino COU, me vengo a San Pedro todos los veranos, porque yo venía los veranos a coger coche, a repartir pan. Eso. A trabajar en la panadería. Nosotros estábamos estudiando durante el curso y luego el verano a trabajar en la panadería. Claro, arrimar el hombro a la familia. Claro. Lourdes de Algeciras. Lourdes de Algeciras. ¿Y qué hacía una algecireña aquí en San Pedro? Pues ella era de Algeciras, pero es ingeniera. Vivía en el ingenio. Y yo fui... ¿Tú te acuerdas cómo la conociste? Yo la conocí precisamente repartiendo pan. Anda. Repartiendo pan porque yo los veranos iba a la Campana, a los supermercados Diego, Julio, que es de Marbella, y Manolo, los 2 hermanos Julio Jiménez. Entonces iba yo a repartir y ella trabajaba en una droguería allí en... ¿Y le echaste el ojo? Y le eché el ojo y digo, a esta la cojo yo. Y cogí y me hacía el encontradizo. Mira, es que yo voy a repartir pan y a llevar tortas de aceite que hacía la troyana, tortas de aceite en lata. ¡Qué bueno! Entonces
ahí yo ya la cogía, me la llevaba, ya empezamos a tomar. El noviazgo... Le costaba trabajo al principio porque ella no quería, la madre es la que no quería que se montara en un coche de troyano, porque decía que troyano, los estudiantes entonces teníamos mala fama. Claro. 7 años de novio. 7 años, estuve desde el 72 hasta el 79 que me caso. ¿Termina la carrera? Sí, terminé la carrera en el 77 por ahí. ¿Y te casas en el? 79. O sea que justo termina la carrera, te vienes y hay boda. ¿Dónde os casasteis? Nos casamos aquí en San Pedro, en la iglesia de San Pedro, con don Francisco de Paula Espada, que fue el que nos casó. Bueno, es que don Francisco estuvo 45 muchos años. Sí, a mí me bautizó aquí. Yo creo que bautizar... A mí me bautizó y me casó y también bautizó a alguna nieta mía. Y bueno, luego pues, realmente... ¿Os casasteis en la venta del Cuscú? En Alcuzcú. Explícame eso del Alcuzcú, que mucha gente... La venta del Cuscú era una zona donde muy cerca de la Cegaleta, una finca que era de unos terratenientes que tenían bastante dinero, eran muy conocidos en San Pedro, eran los Parladés, la familia Parladés. Entonces en aquellas fechas, el 19 de marzo, se celebraba mucho aquí San José y se hacía una romería un poco, diríamos, no era muy uniforme, pero todo el mundo íbamos allí andando, era una tradición de ir allí al Cuscú, a pasar el día, a pasar el día comiendo en el campo, bañando en una piscinilla que había allí, y allí a mí me gustaba mucho esa zona y por eso me casé allí, que fue con el restaurante a la Taberna de Alabardero, que ya se inició aquí en 1970-71 cuando compró uno de los locales en Puerto Banús. Bueno, te casas, lo celebras, decíamos, en esa zona, lo que es la taberna del Alabardero, y montas la primera asesoría. 1980. Con un socio. Sí, con Fernando Gutiérrez. ¿Allí estuviste con Fernando cuántos años? Fernando Gutiérrez me dice, Miguel, fue una anécdota porque Fernando estaba trabajando, pero hizo la carrera trabajando. Fíjate. Y me pidió un libro, el libro de estadístico de Barbancho. Y yo le dejé el libro y cuando yo terminé, me dijo, Miguel, ¿por qué no montamos algo? Porque tú vas a estar toda la vida vendiendo pan. Claro, porque tú cuando tú te casaste empezaste a trabajar en la panadería. En la panadería, vendiendo pan por la mañana, desde las 7 de la mañana. Entonces, digo así, pues mira, ¿por qué no? Y tuvimos mucha suerte, porque la reforma fiscal de García Añovero, que se salió en 1978, el ministro de Hacienda entonces, pues eso se puso en marcha en el 79-80. Y ahí es donde yo cogí el boom del tema fiscal, porque Fernando es graduado social. Y estuvimos 10 años juntos, lo que pasa es que subimos mucho. Realmente aquí solamente había una gestoría que era la de Antonio Mena, la que fue alcalde de Benaví, el padre de José Mena. Entonces nosotros le dimos un empujón a esto muy fuerte. ¿O fue también que llegó un momento en que tomaste la decisión de...? Sí, cada uno, él metió a un economista y yo metí a un laboralista. Oye, que aunque separarais como socios, seguís siendo amigos. Amigos, si nos vemos, si es que estamos juntos. Él está abajo, yo estoy arriba en los locales, estamos en Plaza Vista Alegre. Eso está muy bien. Además, Miguel, yo me he dicho que tú eres muy de mantener los amigos en el tiempo. Sí, la amistad, la familia y los amigos, si no, no hay vida. Eso es fundamental. Hacemos una pequeña pausa, ¿verdad, compañero? Vamos a hacer una pequeña pausa. Miguel, en esta primera parte del programa hemos hecho un pequeño repaso, pero ahora hay una vida más allá de la panadería, porque tú con tu negocio y además con un montón de proyectos en la cabeza que muchos fueron realidad. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con Miguel Troyano, que tiene muchas cosas que contarnos, y una memoria prodigiosa, se acuerda de todo. Y verdad, madre mía. Bueno, ha sido unos minutitos de publicidad y volvemos con nuestro invitado, con Miguel Troyano. Yo tengo que decirle que este programa lo podía haber hecho él solo, porque además ya tiene experiencia en mítines, o sea que él podía tranquilamente aquí contarles a ustedes la vida. Yo aquí sobro
completamente. Pues Miguel, vamos a la segunda parte del programa, porque hay muchas cosas que contar. Tú has tenido una vida muy intensa, has hecho muchas cosas. Sí, no me he aburrido nunca. Eres un tío muy activo. Sí, soy activo. Uno de sofalito y siesta nada, ¿no? No. Está totalmente en la cabeza activa y las piernas activas, lo más importante, ¿no? Si mueve las piernas, mueve el corazón y eso es imprescindible. Esto está clarísimo. Miguel, nos quedamos justo cuando, bueno, te casaste, estuviste trabajando en la panadería con el negocio familiar, con Fernando Gutiérrez tomáis la decisión de montar la asesoría, estáis 10 años juntos, decidís separaros y tú ya montas tu gestoría por tu cuenta. Pero en ese tiempo, estamos hablando entre el 80 y el 89, justo en ese periodo de 10 años, entras en política. Sí. O sea que ahí lo que tu padre también sembró en ti, la historia. Yo siempre he tenido algún sentimiento político y también un sentimiento muy sanpedreño. Sí, de hecho se crea el partido ISP. Independencia San Pedro. Sí, señor. En un momento social, estamos hablando en el año 84, en que en San Pedro sí había un espíritu muy de independencia. Sí, y yo algunas veces pienso, porque también soy muy aficionado al fútbol. Sí. Yo recuerdo que en los años 80 el San Pedro tenía un equipazo de fútbol, pero un equipazo de fútbol. Y entonces el campo de fútbol de San Pedro iban 3.000 personas. Bueno, y tú has jugado al fútbol, hay que decirlo. Pero no en el San Pedro. Yo estudiando en el Colegio Salesiano y luego también en Granada cuando estuve en COU. Que te querían fichar. Sí, los juveniles del Granada me quisieron fichar. Joseito, que era el entrenador entonces de un equipo, uno de los equipos más famosos que ha tenido el Granada siempre en primera división. Pero hablando de aquí del ISP, el ISP se funda aquí con una idea muy clara que es la unión de todos los partidos políticos. Desde UCD, bueno, desde Centro y Democrático creo que era, Pepe Periáñez, desde el Partido Andalucista Pepe Moreno Periáñez, desde el Partido Comunista Manolo Quintero, Máximo, el maestro, y el líder que era Manolo López Gómez, que venía del PSOE. Se hizo una buena labor, desde mi punto de vista. Y todos con el mismo espíritu la unión, con la idea de conseguir que San Pedro fuese pueblo independiente. En ese momento tú ahí sí tenías clarísimo. Yo por supuesto que tenía claro que quería que San Pedro fuese pueblo. Lo tenía muy claro. Y políticamente, claro, date cuenta que tú tenías un negocio, es verdad que en ese partido, ese ISP, eran de diferentes ideas políticas. Sí, unieron todo. Incluso el Partido Popular, que estaba Juan Alcántara, apoyaba la idea también. Y la verdad es que el partido del ISP consiguió un hito. Se hizo un estudio económico, que estuve yo de servir de intermediario, porque yo conocía a los catedráticos de econometría de la Universidad de Málaga, que eran Luis Gabriele y Francisco Padilla, e hicieron el estudio económico de la independencia de San Pedro. Si era viable o no era viable. Era viable y no era viable. Con el, diríamos, asesoramiento de don Manuel Clavero Arévalo. Pero llega un momento que los políticos, los que tomaban la decisión, los 5 políticos, desde mi punto de vista, y yo me doy cuenta con el paso de los tiempos, toman una decisión errónea y no le hacen caso a Manuel Clavero Arévalo, porque Manuel Clavero Arévalo lo que proponía es que antes de la independencia se pasase por un paso intermedio que era la entidad menor local. Y ahí empezaron los problemas. Manuel Clavero no siguió asesorando, buscaron a otro abogado y yo creo que ahí se diluyó parte de la independencia de San Pedro, también como consecuencia de la llegada del GIL en 1991, 1992. Es verdad, Miguel, que esa diversidad de opiniones hizo que eso se difuminara de alguna forma, pero consiguió 5 concejales. 5 concejales. Fue todo un hito. Era un hito, es que había 5 concejales, yo no sé, en el Partido Popular no había tanto, en el Partido Popular creo que había 2, el PSOE era el que tenía más y tenía 7 u 8. Es que quien tuviese que gobernar, el que gobernara en Marbella tenía que gobernar por fuerza con ISP. Claro. La verdad es que se hicieron una labor importante, Estamos hablando en la época pre-GIL. En esa época pre-GIL,
Tú ibas en el puesto, en el 12 de la lista. Yo en el año 85 iba en el número 12. Te propusieron ir un poquito más arriba. Sí, pero yo tenía muy claro que lo primero que había que estar es en el negocio. En el negocio. En el negocio. Bueno. Porque yo, la panadería, seguía siendo el administrador, o sea, yo administraba a mis hermanos y empiezo con la asesoría. Y claro, llevarlo todo para adelante era. Llevarlo todo para adelante, entonces yo no podía dedicarme complicado a la política y tampoco tenía experiencia ninguna. Pero si algún meeting sí diste. Sí, eso sí. Ellos me propusieron que diese un meeting en la calle Jerez. Tenías? Pues en el año 85 tenía 33 años. Claro, si es que. 33 años. Me acuerdo que fue un exitazo porque también no sé si fue por mí, no creo. Fue porque trajimos al dúo Zacapunta. Ah, bueno. 22 de telonero. 22 de telonero. Fue muy. No, aquello era una época bastante. Ilusionante. Fue muy ilusionante. Luego decayó con el tema de la llegada de Gil y con el tema de que nos paramos un poco en el asesoramiento. Yo creo que deberíamos de haber hecho más caso a Clavero y haber seguido por esa línea. Hubiese habido una oportunidad. De todas maneras, ahí siempre se ha hablado del tema de la independencia a nivel económico, si San Pedro podría haber salido adelante. Se hablaba mucho de incluir Puerto Banús. Eso es algo que siempre se ha dicho, que Puerto Banús, Nueva Andalucía. El estudio económico que se hace incluyendo Puerto Banús, desde Río Verde. Pero Puerto Banús. Pero históricamente, no eran los territorios del Marqués del Duero nunca llegaron a Río Verde. Sí pasaron de Río Guadaíza y llegaron a las Angosturas de Benavir y llegaron a Cancelada, pero nunca llegaron a Río Verde. Y Puerto Banús realmente no tenía nada que ver, estaba a 3 kilómetros de San Pedro, pero no tenía nada que ver con o sea que San Pedro. Históricamente y territorialmente hablando no. La colonia de San Pedro Alcántara y la colonia del Ángel, había 2 colonias agrícolas. Bueno, tú fíjate que en esa época, en esa vena política de defensor, ¿no? Estabas a favor de esa independencia. Sí es cierto que luego ahí hubo diferentes opiniones y aquello tú ya lo dejaste. Sí, yo realmente cuando vino Gil difuminó toda la política. ¿Y tú cómo viviste la época Gil? Pues trabajando en la asesoría, haciendo declaraciones de renta y declaraciones de impuestos. Pero políticamente, ¿cómo veías la situación? Me costó porque yo seguía con la idea de San Pedro. Luego me fui enterando de todos estos problemas, por qué Clavero, no le hicimos casos a Clavero, por qué fuimos a otro abogado, que también lucharía el hombre, creo que era un tal Gallego, pero yo siempre he pensado, con el transcurso de los años, que la oportunidad que podríamos haber obtenido en ese momento, si hubiésemos seguido la ELA, la entidad menor local, quizá nos hubiese dado paso a que durante 10 años hubiésemos sido capaces de administrarnos nosotros. ¿Desde qué sitio a qué sitio? ¿Desde qué río a qué río? Ahí es donde ha estado siempre la polémica y eso es muy difícil. Ya hoy en día es prácticamente inviable. Y yo lo que quiero y lo que pido es que lo mejor para tu pueblo, dentro del territorio, dentro de la gran ciudad que es Marbella, pues si a San Pedro Alcántara le corresponde el 27,5 o el 32,3 según número de habitantes del presupuesto, que sea repartido y ya está. Eso es lo que quiero. Bueno, esa siempre ha sido tu lucha, pero ha habido más luchas que tú has sacado adelante. Nos vamos a ir al año 2003. Un grupo de empresarios que tengo aquí, José Carlos Moreno, Juan Luis Mena, Paco Puya y Miguel Ángel Peral. Junto con Miguel montáis APIMESPA, que es la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara. ¿Por qué surge esta idea? Esa idea surge porque un día en la tienda de Pepe Delgado, en la calle en medio de los juguetes, me encuentro a Antonio Fuentes. Antonio Fuentes es un señor de San Pedro, que es comerciante. Y la tienda de electrodomésticos. Exactamente, que tiene ahora tienda de bebé. La boutique del bebé, Y estaba con el tema de formar la APIMESPA, una asociación de empresarios y comerciantes. Y me entré allí, pues yo cada vez que paso por allí, pues voy a saludar a Pepe. Y me dice, hay que ver, Miguel, que no vamos a sacar esto para adelante, que no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ¿pero qué es lo que quieres sacar tú para adelante? Y me dio unos estatutos de lo que estaba haciendo él. Y digo, así, pues esto, lo único que hay que es readaptarlo. Darle forma, y ahí empezamos. Claro, Antonio tenía la idea muy clara de lo que quería hacer, pero claro, Antonio ya era mayor.
vive todavía, ¿eh? Sí. Todavía. Pero ya lo veíamos un poco, y entonces, entre José Carlos, Paco Puya y yo, más o menos, Miguel Ángel Peral también, decidimos de que había que darle un enfoque más diríamos, más alegre y más joven. Y decidimos poner a Juan Luis Mena. Digo, Juan Luis es el ideal para estas cosas, porque ni yo quería ser presidente, ni Paco Puya, ni José Carlos. Y Juan Luis Mena también. Y Juan Luis Mena era un tío y también muy currante, ¿eh? Sí, muy currante, hombre. Bueno, Juan Luis surge Apimexpa en el 2003 hasta hoy, porque se ha mantenido en el tiempo. Además, ahora ya tienen esos premios que hacen anuales, que eso es un revulsivo para todos los negocios. En fin, tú has Son seguido. 20 años casi ya, ¿eh? ¿Tú sigues vinculado? Yo sigo vinculado a Apimexpa. Luego estuve vinculado cuando dejé de ser teniente alcalde, pero sigo como socio de la asesoría, como socio de la panadería, o sea, con mis negocios están en Apimexpa. Y apoyando a Apimexpa, que al fin y al cabo la unión sí. hace la fuerza, Miguel. Sí. Eso está más claro que el agua. Bueno, y aquí ya habían nacido tus hijas. Mis hijas nacen una en 1980 y otra en 1984. Bueno, luego hablaremos de tus hijas, que también es algo muy importante. Igual que tu madre era muy gallenita, tú lo eres mucho con tus hijas. Tu mujer, Lourdes, y tú, muy con tus hijas y tus nietas. Pero bueno, antes de nada, vamos a esa parte en la que públicamente te vemos más en la tele, que es cuando Ángeles Muñoz te ficha para el Partido Popular. Tú fíjate que tu padre era socialista. Mi padre es socialista y mi madre de derecha. Tú fíjate, bueno, hay una anécdota que te la quiero decir, una anécdota de mi amigo Miguel Moreno, que cuando estábamos estudiando, yo era pequeño y estaban estudiando mi hermano Gabriel en Ronda, Miguel Moreno en Ronda, aquí habíamos 6 o 7 estudiantes y trabajaban todos en Ronda. Entonces allá por los años 1967, 68, sí, le pusieron a mi casa el Kremlin y el Pardo, porque mi padre era de izquierda y mi madre era de derecha, y de vez en cuando se daban sus piques. Claro. Sí. Me imagino que en tu casa, bueno, cuando son eso, cuando el padre y la madre son de ideas políticas diferentes, también los hijos también van variando. Sí. Tu padre, fíjate, de izquierda, tu madre más de derecha. Tú empiezas políticamente en un partido independentista. ¿Y cuándo recibes la llamada de Ángeles Muñoz? Ángeles, a través de unos empresarios, me llaman, me lo proponen, y yo en principio le digo, Ángeles, pero si yo esto no, yo tengo la asesoría, yo bastante tengo con la asesoría y con administrar. Porque tú no estabas afiliado al PP ni nada. No, yo no he estado nunca. Yo, cuando lo del ISP, sí estuve afiliado, pero luego cuando pasó lo que pasó y me quité la afiliación y dije que ya no me afiliaba a ningún partido más. ¿Y nunca has estado afiliado al partido? Y Dios quiera que no me afilie a ningún partido. Bueno, Ángeles Muñoz te llama en el 2006. Muy persuasiva, me dijo, Miguel, me tiene que ayudar porque es el momento, y era el momento porque en el 2007 la situación estaba regular en el ayuntamiento, y entonces pues di ese paso apoyado por una serie de amigos de aquí de San Pedro. ¿Qué te animaron? Tomás Alcántara, Paco Puya, Pepe Aranda, muchos empresarios de San Pedro, todos los empresarios de San Pedro, Miguel Ortega Vera, muchos empresarios de San Pedro que me apoyaron. ¿Tus padres qué te decían? ¿Tu madre, tu mujer? No, mi madre sí vivía, mi padre ya no vivía. Ya había fallecido, sí. Pero mis hermanos sí, mi hermano Gabriel me decía, uy, si se levantara papá. Y mi hermano Pedro me decía, tú no te preocupes, que aquí está mamá. Como mamá... Ella más de ese lado. O sea que ¿Y realmente, tu mujer? Mi mujer siempre ha sido muy prudente. Pero no tenía un poco ese resquemo de decir, te vas a meter en política, y al fin y al cabo cuando uno se mete en política se significa. Y puede afectar a tu negocio también. Claro, sí, claro que afectó, la asesoría afectó, en un principio afectó a la asesoría porque yo dejé de ir allí, lo que pasa es que mi hija dio un paso para adelante porque mi hija estaba auditando por toda Andalucía, y entonces dio el gran paso de decir, papá, si tú te vas a meter en política, yo dejo de auditar en la empresa que estoy y me voy a la asesoría. ¿Arrima el hombro? Y arrimó el hombro, y ese fue el paso definitivo para que yo... Yo tenía unos compañeros, un socio que no le gustó mucho la idea, y digo, bueno, pues ya está. Claro. Tú te compro tu parte y tú te vas y ahí te quedas. Claro, fue en el mayo del 2007. En mayo del 2007 fueron las elecciones. ¿Y cómo quedó la cosa? Pues que con mayoría absoluta. Yo quiero recordar que aquí en San Pedro el Partido Popular, quiero recordar, ahí está la hemeroteca,
pues tenía un límite de 2.500 votos y aquello fue 5.500, 5.600, duplicamos. El que tú fueras... Era Ángeles y era yo, ¿eh? Claro, estabais los dos al frente y además tú una persona muy querida, muy trabajadora y en fin, recibiste un apoyo masivo. Y te conviertes en teniente alcalde. Sí, porque ella desde el primer momento fue muy clara conmigo. Me dijo, Miguel, si tú vienes vas a ser teniente alcalde. Digo, pero vaya, ¿yo qué experiencia tengo de política? Yo soy empresario. No me importa porque llevo toda la vida, aparte de la panadería, yo he estado gestionando muchas empresas desde el año 1980 hasta el año 2007. Conoce bien la burocracia. Conozco bien la burocracia y conozco bien la idiosincrasia de los empresarios. Entonces yo esa parte no me preocupaba. Realmente di el paso porque... Primero porque ella me lo pidió y fue persuasiva, pero también porque yo creía que era necesario en un momento determinado implicarse con la idea de San Pedro. Por el bien de San Pedro. O sea, tú te involucraste en ese proyecto, nunca te afiliaste, pero ¿cómo viviste una vez que entras por la puerta de la tenencia? Porque eso no es fácil. Una cosa es la idea que uno tiene y luego a la hora de la verdad, no es fácil, pero... la burocracia... Pero yo, el tema de la burocracia más o menos lo tenía asumido. Ahora, el tema de las ideas políticas y cómo estábamos funcionando entonces, en el 2007. Sí. Me acuerdo yo que el camión de la discordia, como yo llamaba, el primer camioncillo, que no teníamos una grúa, que vino un camión, que yo me opuse, que el camión para San Pedro, que el camión para la Chapa. Yo, hombre, he sufrido... Cuando hay un grupo político, pues las ideas hay que seguir la línea. Pueden más que la voluntad de uno de nosotros. Pero tú tenías tus batallas. No, yo tenía mi batalla y mi carácter, pero siempre he sido razonable y luego me he tomado algunos berrinches que otros, me he tragado algún zapito que otro, pero luego he sabido... Mi amigo Miguel Moreno me dijo que yo no aguantaba 6 meses en política. Tuve 6 años. 6 años. Sí. Bueno, fue una época, algo que tú dices, gracias a que tu hija dio un paso adelante, pudiste, al delegar en tu hija, el negocio siguió para adelante sin ti. Tú te centraste mucho en el tema de la política. Es verdad que también llegaste a un punto que dijiste, tu negocio es lo primero. Ahí sí tu madre y tu padre te inculcaron la casa, la familia, los hijos, el negocio familiar, y hablas con Ángeles Muñoz y le dices que dimites. Sí, porque yo a Ángeles el compromiso mío fueron 4 años, pero como salió bien la cosa y estábamos haciendo las cosas bien y ganábamos, me dijo, Miguel, me tienes que ayudar. Bueno, le pidió permiso en un restaurante, allí en el restaurante Guadalmina, le pidió permiso a mi mujer públicamente. Le dijo, Lourdes, te voy a robar tu marido 4 años más. Yo ya le había dicho que 4 años no iba a estar. No podía ser. Y entonces cuando ya pasaron 2 años, mi hija Isa va a ser mamá. Entonces, al ser mamá, yo tengo que estar... Igual que ella te ayudó, pues ahora te tocaba a ti, ¿no? Claro, porque cuando yo me meto en política en el 2007, tengo otro amigo que colabora conmigo, que es Paco Guijarro, que era su inspector de Hacienda, que... Sí. Digo, Paco, si yo me meto en política, alguien tiene que estar ayudándole a mi hija Isabel María, aunque sea un día a la semana. Claro. Y eso me sirvió de mucha tranquilidad, porque, hombre, yo había estado trabajando enfrente de él como inspector y yo como asesor, y realmente eso me ayudó también mucho. Cuando yo decidí dejar la política es porque ya tenía claro... Que había que arrimar el hombro en casa. Que yo tenía que irme con mi familia, con mis negocios, con mis hermanos, y ya la experiencia ha sido agradable, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, efectivamente, tu hija Isabel María, que es la mayor... Sí, Lourdes, que es la pequeña, que tiene 4 años menos, lleva el tema laboral. Isabel María estudió empresariales. Hizo dirección y administración de empresas. ¿De empresa? Con muy buena nota. Como el padre. Muchas matrículas. No, mucho mejor que yo. ¿Sí? Mucho mejor que yo. Yo tenía matrícula en bachillerato, ella la tuvo en la carrera. Ella sacó unas notas maravillosas. Isabel María, que tiene dos hijas, 2 nietas como 2 soles, que son Ana y no, Paula y Ana. Paula y Ana.
Isabel María, tu hija, la mayor, está en la asesoría desde el principio. O sea, una vez que ella termina la carrera... No, ella estuvo 3 años trabajando con una empresa, ¿cómo era? Auditores Públicos de Málaga, que una empresa fuerte de auditoría aquí en la provincia de Málaga, te digo, y ella estuvo auditando. Y le gustaba, es que ella cogió la rama de la auditoría, sacó el título de auditora y censora jurada de cuentas. Sí. Y le gustaba eso, pero cuando ya me vio a mí con el gustillo de la política, me dice, papá, yo más tarde, más temprano me voy a casar con Pedro, yo no me voy a ir porque vino un par de empresas auditorias para llevársela a Madrid y dijo, no, yo no me voy a Madrid, familia. Yo, Pedro, yo me quedo aquí, yo me vengo a la asesoría, tú te desligas un poquito. Y así lo hicimos y así estamos. Y bueno, yo ahora no, ahora yo ya estoy jubilado, claro. Ella está allí, pero voy de vez en cuando a echarle un vistazo para que no te aburra. Bueno, Isabel María es tu hija mayor, pero luego nace Lourdes también, que tú tienes ahí tus ojitos derechos, el derecho y el izquierdo, los dos. Tengo dos maravillas. Que son guapísimas. Sí, las dos son, una es rubia y otra es morena. Se parecen a la madre. Las son... dos sí, se parecen. Lourdes tiene una hija. Lourdes tiene a Julia. La peque de la familia. La pequeñita. ¿Y qué es lo que estudió Lourdes? Ella es diplomada, ¿no? Ella hizo el curso de... Laboral. De formación superior de laboral. De laboral. O sea que... Con lo cual trabajan juntas las hermanas. Las hermanas. Hacen ahí un buen equipo. En un despacho y otra en otro. Están muy separadas. El área laboral por un lado, el área fiscal y contable por otro. ¿Pero hacen buen equipo? Sí. Hacen un buen equipo, ¿no? Es que yo tengo en la asesoría, son 10 trabajadores más claro. Los colaboradores. ¿Cuántos años ha cumplido tu asesoría? ¿Cuántos cumple pues ya? Ahora, en el 80, 42 años. Bueno. En abril, precisamente, por esta fecha, me fui yo por primera vez allí a... 42 años. Sí. En tu familia sois todos de longevos a nivel de negocio, porque fíjate, sí, la panadería 75 años. La panadería 75 y la asesoría. Anita con la inmobiliaria pues lleva también desde el año 80. Unos años, o sea que sois muy constante. La constancia es algo muy importante. Bueno, y quiero decir que tú te has jubilado hace relativamente poco tiempo. Un año aproximadamente. Miguel, siendo un hombre tan activo y que siempre estás haciendo cosas, ¿cómo te has tomado tú la jubilación? Hay gente que lo lleva mal, que eso de parar... la jubilación, yo no me aburro. Yo te puedo decir, yo me levanto tempranito, me voy a llevar a mi nieta, me llevo a mi nieta al colegio. Luego me voy, el día que tengo pilates, hago 1 hora de pilates y el que no me voy a andar. Y voy a la asesoría a las 11:30, a las 12. ¿Y ejerces de abuelo? Ejerzo totalmente de abuelo. Luego si puedo voy al mediodía, pero también que no... Un día, una vez por la mañana y otra vez, alguna vez al mediodía. Y hombre, también los amigos. Yo mi cervecita al mediodía en el Guerra no hay quien me la quite. ¿Y los Migueles? Los Migueles es una fiesta maravillosa, pero la pandemia nos tiene medio aburrido porque en menos de 1 año y medio se han llevado a 3 Migueles muy famosos: Miguel Guerra, Miguel Benítez, el Carito, el Marqués, y Miguel Gutiérrez. Y para colmo, mi hermano Pedro, que también de vez en cuando aparecía por allí por la Miguelá. Nos han dado un palo gordo. Bastante gordo, pero hay que decir que esto de los Migueles es una tradición muy sanpedreña, son los que os llamáis Miguel, pero de hace un montón de años. Los Migueles vienen distantes. Pero nosotros hemos nacido prácticamente todos aquí en San Pedro. Y ya 40 años. 42 años llevamos haciéndolo. Desde el año 81 empezamos en la guerra por primera vez. Fíjate tú qué tradición más bonita. Sí, señor. Y la seguimos manteniendo, ¿eh? Bueno, tú eres muy de seguir las tradiciones de tu pueblo, porque aunque tú naciste en el hospital en Málaga, sí, yo nací en el hospital. Tus padres venían de Istán, tú eres muy sanpedreño de corazón, muy de feria, sí, porque además... Feriante, sí, también he sido muy feriante y me encanta creado la caseta. La Villa fui el tesorero allá por 1961, cuando aquí había 4 o 5 casetas famosas, nuestra caseta, los Rocieros, luego la Villa, los 50, los mismos, aquí había nuestra caseta, que no empezó fácil, ¿eh? Que yo fui empezándole a todo el mundo cobrándole dinero, luego ya hicimos para el año siguiente la domiciliación bancaria y todas esas cosas, pero... Tú has sido muy organizador. Sí, organizador, sí, yo soy muy constante y me considero un buen organizador. Bueno, digo que de feria con tus niñas siempre por delante, con tu mujer, disfrutando de la feria, las casetas... Yo siempre he disfrutado mucho en la feria.
Semana Santa quizá un poquito menos, ¿no? Sí, no no soy tan capillita, no soy tan capillita. Ahí tengo, será porque como estuve tantos años con los curas, pues ya realmente pues salí un poquillo, sí, ya escardado. Escardado de tanto cura. Oye, hay una cosa, nos queda ya muy poquito tiempo, Miguel. Yo creo que hemos intentado hacer un pequeño repaso, pero hay una cosa muy importante también, que no sé si mucha gente sabe, que el polígono industrial de San Pedro de Alcántara tiene un desarrollo muy importante. Ahí ha habido que también remangarse y preparar como entidad urbanística. Tú estuviste de presidente en su momento. Eso empezó, el polígono empieza precisamente con Gil, pero cuando se desarrolla allá por el año 2000, 2001, yo empiezo en el 2006, empiezo a montar la entidad urbanística de conservación, que me la he tragado yo directamente durante el tiempo muchos años. Antes de ser teniente alcalde, durante la tenencia de alcaldía, aunque no tenía tiempo, y posteriormente sigo ahí en la tesorería, he sido administrador del polígono. Tengo que decir que hay un amigo mío, Paco Villalobos, que ha sido funcionario del Ayuntamiento de Marbella, que me ha ayudado mucho, nos ha ayudado mucho, y tenemos un polígono industrial muy bonito, sí, señor, y muy bien situado, y además hemos conseguido los empresarios de San Pedro, gracias a Ángeles Muñoz, tener 2 parking allí de más de 300 aparcamientos. Que eso no lo puede decir. Eso no lo tiene ningún polígono industrial de la provincia de Málaga. Eso es la envidia, desde luego, tener más de 300 plazas de aparcamiento en un polígono que se dice pronto. La primera fase está ya terminada. La primera fase totalmente, que es la entidad urbanística de conservación, fase 1, y ahora está desarrollándose la segunda fase. La segunda. Ha habido un problema de electricidad que ya parece ser que Endesa ha dado su brazo a torcer, porque no depende solamente del ayuntamiento, y eso que creíamos, porque yo me acuerdo que una de las intenciones mías, sí, cuando yo fui teniente alcalde, fue traer aquí la ITV. Eso fue Miguel Troyano. Un proyecto tuyo. Un proyecto mío. ¿Por qué? Porque digo, si la ITV viene aquí, la luz está pasada mañana aquí. Me equivoqué. Estuvieron 2 años trabajando con generadores, la misma Junta de Andalucía. Madre mía. Ahora ya está solucionado, pero mi intención fue, si traemos aquí la ITV le da el empujón a la segunda fase y también al tema de la electricidad. Sin embargo... Tú sabes, Miguel, que cuando uno se mete, se remanga, se mete hasta el fondo, al final te das cuenta que hay mucha burocracia, hay que poner muchas cosas de acuerdo, pero tú eres todo un experto. Tú ya estás jubilado, sigues de tesorero en la entidad urbanística, sí, sigues trabajando y encima del desarrollo de la segunda fase, como tú dices, todavía quedan cositas, o sea que tú no vas a bajar la guardia. Hombre, la voy bajando poco a poco, estoy cada vez más retiradillo, pero estoy pendiente de todo. Y no me aburro. ¿Y qué hace una persona sin hacer nada? Fíjate, Miguel, yo te pregunto, si tu madre y tu padre ahora mismo vieran cómo ha sido tu vida hasta el día de hoy, de todo lo que has hecho en tu vida, ¿de qué crees que estarían más orgullosos? Pues de lo que estaría más orgulloso es de lo que... a mí mi madre en el año 80, 81, cuando yo monto la asesoría con Fernando, me dice, mira, Miguel, tú monta la asesoría, pero tú administra a tus hermanos. De eso estoy orgulloso, de haber administrado a mis hermanos, a mi familia. Sigo administrándolo, lo que pasa es que ahora ya, como consecuencia del fallecimiento de mi hermano, hay que tomar una serie de decisiones, empezando también porque tengo un hermano mayor con 77, yo voy a cumplir 70, y entonces tenemos que ir al proceso de ir separando no los negocios, sino que cada uno se vaya haciendo gestionando cada uno lo suyo y haciendo una especie de reparto patrimonial personal, porque yo tengo 2 o 3 sociedades que están por acciones y ahí no hay ningún problema, pero eso, yo si estoy orgulloso de algo es de haber administrado a mis hermanos hasta la fecha y hasta cuando haga falta. Y por lo que tú dices, y para que ese patrimonio sea justo para todos, para esa tercera ya generación, la cuarta generación, los bisnietos, tus nietas, que sé que estás enamorado de ellas. Mi princesa, tengo una reina y 2 princesas, una maravilla, una maravilla. Y con tu mujer, buen matrimonio, ¿no? Bien, bien. Hombre, tú le echaste los años. Yo le sé, yo estoy muy enamorado de mi mujer desde el primer momento. Hombre, cada uno tiene sus defectillos, yo también con mis amigos, yo a mis amigos los viernes se los dedico.
Los viernes al mediodía me voy a tomarme una cervecita con ellos y unas veces llegamos a las 6 y otras veces llegamos a las 8. Bueno, esto de la pandemia ha venido bien, porque nos ha cortado el tiempo. Claro, ahora en la casa está mucho tiempo metido. O sea que los viernes te podemos encontrar, ¿en qué bar? El Bar Guerra. El Bar Guerra allí. Eso es. Los amigos, tú eres de sembrar también, ¿no? Para que hay que mantener a los amigos. Sí, eso ¿no? Regadito. No, y además aquí en San Pedro somos una piña. Aquí es que esto hay gente joven, pero somos los sanpedreños, nos va la marcha. Sí, en todos los sentidos. Miguel, se nos acaba el tiempo. Me ha encantado primero darte las gracias porque has hecho una labor, vamos, no esperaba menos de ti. Cantidad de fotos, que sé que te las has dedicado mucho tiempo a buscar fotos, y espero que todas estas fotos que tú nos has dado puedan seguir este relato precioso de la vida de tus abuelos, de tus padres que fueron grandes luchadores, de esos 3 hermanos que seguí viviendo juntos. Porque oye, no todos los hermanos se compran un terreno y se hacen 3 casas. O sea que hay, y sobre todo vuestros hijos, tus sobrinos y tus nietos también, que ahí están recogiendo esa buena siembra que doña Isabela Troyana y don Pedro Troyano, don Miguel Troyano, trabajaron muchísimo, don Miguel Troyano. Pues Miguel, ¿alguna cosa más que decir? Daros las gracias, porque viene en un momento muy clave, porque son 75 años, como yo digo, vendiendo pan. 75 años vendiendo pan. Pero di que el mejor pan de todo San Pedro. Hombre, hay un refrán muy famoso. ¿Qué dice el refrán? ¿Cómo? A ver, se me ha ido ahora, no. El pan de Troyano se come siempre con ambas manos. Aquí. Dilo. El pan de Troyano se come siempre con ambas manos. ¡Hola! Con esa frase la vamos a dejar. Gracias, Miguel. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana, que hayan disfrutado con las 2 manos, que me la voy a probar, yo me voy a llevar un par de barritas. Llevaros lo que queráis. Vamos a llevárnoslo. Hasta la próxima semana.